Buenas tardes a todos y a todas. Soy David Broceño, subdirector general de Planificación y Gestión de la Formación Profesional, y quiero darles la bienvenida a la presentación de la guía Creando aulas de emprendimiento en formación profesional, en la que contamos con la presencia de técnicos de las comunidades autónomas y docentes que pondrán en marcha las primeras aulas de emprendimiento. Esta guía está marcada dentro de las acciones del Plan de Modernización de la Formación Profesional, que considera a esta formación como una pieza indispensable para contar con un modelo productivo que intensifique los procesos de creación de valor y de empleo de calidad. La necesidad de repensar el futuro en gran parte de los sectores económicos para el crecimiento económico y social hace de este un momento de oportunidad, desde un clima de colaboración público-privada. Este plan ha puesto en el corazón de las políticas del Estado a la formación profesional, destinando más de 1.900 millones de euros a su modernización, y contiene entre sus ámbitos estratégicos al emprendimiento, con unos fondos de 21 millones de euros para la creación de 1.850 aulas de emprendimiento en los próximos 3 años. Con la finalidad de facilitar la implantación de estas aulas, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha preparado la guía que presentamos hoy para facilitar la labor de todos los centros, siendo un instrumento de apoyo abierto y flexible que pretende ser de utilidad para los docentes que participen en este proyecto. Posteriormente, se creará una red de centros de excelencia en emprendimiento que podrán contribuir al crecimiento económico de nuestro país. Queremos comunicarles que la presentación tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y que todas las cuestiones que puedan surgir tras la misma podrán trasladarlas con posterioridad a los responsables de las comunidades autónomas, que siempre podrán contar con nuestro apoyo y nuestro asesoramiento. Para esta presentación, nada mejor que contar con la presencia de su autora, Isabel Díaz Picón, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Unidad de Córdoba, profesora de formación profesional de la especialidad de Administración de Empresas, y además es especialista en emprendimiento. Es integrante del panel de expertos del SEPIE y ha sido coordinadora de proyectos Erasmus, directora de Centro de Formación Profesional, asesora técnico docente en la Delegación Provincial de Ciudad Real de Educación, Cultura y Deportes, y actualmente desempeña el puesto de jefa de área de emprendimiento, proyectos y centros de referencia nacional de la Subdirección General de Planificación y Gestión de este ministerio. Confiamos en que la presentación resulte de su agrado e interés, y les trasladamos un afectuoso saludo. Isabel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues voy a compartir la presentación. Buenas tardes, encantada de estar con todos vosotros. Yo también empecé de cero cuando empecé en el emprendimiento. Me voy a quitar la mascarilla, ya que David, y así estamos más a gusto. Os decía que yo también empecé con el emprendimiento desde cero, y como podéis ver, todo lo que os voy a contar en esta guía es posible, se puede hacer realidad, y os aseguro que los resultados son espectaculares. ¿Por qué esto del emprendimiento? ¿No? Siempre ha habido mucha pasión y hemos estado muy inmersos en tareas de emprendimiento, pero en realidad, y como ha dicho David, ahora toma un papel estratégico porque es uno de los 11 ámbitos estratégicos del Plan de Modernización de Formación Profesional, a través de 1.850 aulas de emprendimiento en la red de centros de formación profesional que existen a nivel nacional. Y por lo tanto va a ser una palanca esencial del crecimiento económico, social y de estabilidad de empleo que ahora mismo necesitamos. Evidentemente son los centros de formación profesional los que van a ser los lugares de referencia de emprendimiento a través de este instrumento, de las aulas de emprendimiento. Y por lo tanto nuestro objetivo tiene que ser impulsar, formar y apoyar a nuestros alumnos. Evidentemente nuestro objetivo tiene que ser darle un posible futuro con garantías a nuestro alumnado. Y evidentemente el emprendimiento es la opción más arriesgada para ellos. Por lo tanto, con más motivo tenemos que estar a su lado.
Entrando en qué podéis encontrar en esta guía de las aulas de emprendimiento, pues el objetivo ha sido intentar seguir los pasos que debería dar un centro educativo a la hora de poner en marcha un aula de emprendimiento. Empezando por fijar los objetivos, diseñar el equipo con el que se pondrá en marcha, decidir qué va a hacer cuando se ponga en marcha el aula de emprendimiento, qué herramientas podrá utilizar para hacerlo, en qué momentos y como último, y con garantías de éxito, evaluar cómo mejorar esa actividad realizada. Bueno, pues empezamos. En primer lugar, los objetivos. Cada centro educativo que asuma la creación de un aula de emprendimiento tendrá que definir tanto objetivos generales como específicos para cada curso académico en el que lo ponga en marcha. Y como un punto de partida, una visión general que después evidentemente tendréis que ir concretando a la realidad de cada uno de los centros, los 5 objetivos generales básicos que entendemos que tiene que tener un aula de emprendimiento ha de ser uno de estos 5. Pues la sensibilización hacia el emprendimiento de sus alumnos, de los jóvenes de su entorno, la consolidación de las soft and vocational skills, de las habilidades profesionales y blandas, la creación de un espacio físico donde se pueda desarrollar el aula de emprendimiento, la creación de una red de socios y colaboradores sólida y la generación, evidentemente, de experiencias reales de emprendimiento, que es el objetivo último de estas aulas. Pero si queremos ser ambiciosos, también podrían formar parte de objetivos generales pues, la creación de ferias de emprendimiento en el entorno cercano, la convocatoria de premios de proyectos e ideas de emprendimiento o la generación o la evolución de las aulas de emprendimiento en semilleros o viveros de empresa. Pero estos objetivos generales han de ser concretados en objetivos específicos más concretos para el curso académico. Y esto se va a poder definir haciéndonos esa simple pregunta. ¿Qué quiere conseguir mi centro en relación al emprendimiento? ¿Qué quiero conseguir con el aula de emprendimiento? Y estos objetivos concretos tienen que ser objetivos inteligentes, los SMART Goals. Es decir, han de ser objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas, que aporten de verdad valor al centro y al entorno y que estén ajustados al tiempo. Por ejemplo, uno de los objetivos específicos que se podría plantear un centro sería, por ejemplo, sensibilizar en el emprendimiento al 20% del alumnado, ya lo estamos haciendo medible, durante el primer trimestre del curso escolar, por ejemplo. Es importante que se haga en esta línea para que después, cuando queramos evaluar la trayectoria y el trabajo de las aulas de emprendimiento, tengamos indicadores y medidas para poder hacerlo. Muy bien, pues una vez que ya tenemos los objetivos específicos, lo que queremos conseguir con el aula de emprendimiento para un futuro próximo, vamos a partir del hecho de que esto es un planteamiento de futuro, vamos a intentar conseguir objetivos o plantear objetivos que sean realistas, alcanzables, para que no nos agobiemos si vemos que hemos puesto objetivos demasiado pretenciosos, por así decirlo, y que nos va a costar alcanzarlos, ¿no? Es mejor poner objetivos realistas, que no sean muy numerosos y que los podamos alcanzar. Una vez que ya los tenemos, vamos a conformar el equipo. ¿Qué participantes vamos a tener en el aula de emprendimiento, tanto dentro del aula como fuera de ella? Bueno, pues evidentemente el equipo dentro de un aula, un centro de formación profesional, no, obviamente tiene que estar formado por los estudiantes de emprendimiento, por el profesorado de ese centro de formación profesional y un elemento importante por el equipo directivo, que va a impulsar y va a hacer que las aulas de emprendimiento tengan mucho más éxito. Pero es que el centro de formación profesional no está aislado, sino que pertenece a un entorno económico, social, en el que se va a involucrar y que si estamos hablando de emprender, va a necesitar esa conexión con
este tercer elemento del equipo que van a ser los socios y colaboradores del entorno. Vamos a definir un poquito más estos integrantes. En primer lugar, los estudiantes de emprendimiento. ¿A qué estudiantes nos referimos? Pues evidentemente, en primer lugar, a todo el alumnado de formación profesional que esté en el centro o también de cualquier otro nivel educativo que esté presente también y que pueda utilizar y que se pueda ir contagiando también del emprendimiento. Podemos hablar de ese alumnado, el que esté matriculado en ese curso, pero también de antiguos alumnos que conozcan la existencia del aula y que quieran también contagiarse e iniciar proyectos de emprendimiento. Incluso alumnado de formación profesional o de otras etapas de centros educativos cercanos a nuestro centro o de centros educativos con los que estemos colaborando en algún proyecto de innovación empresarial, ya sea nacional o internacional. En definitiva, todos los que estén interesados en aprender y crear un ecosistema emprendedor alrededor del centro. En segundo lugar, y aquí tenemos uno de los componentes más importantes, es el profesorado. Pues sois vosotros. Esos profesionales que están decididos a iniciar el cambio y que empiezan el proyecto y por lo tanto lo impulsan. Generalmente pues serán profesores de formación profesional, puede ser que especialistas en emprendimiento como las familias profesionales de formación y orientación laboral o de administración y gestión o de comercio y marketing o no. Aquí la clave es que estén interesados, que estén ilusionados en poner el aula de emprendimiento en marcha. Y como decíamos antes, no tienen por qué ponerlo en marcha solamente profesores de un centro educativo, sino que lo pueden hacer de forma colaborativa con centros cercanos o con los que estén participando en cualquier tipo de proyecto. El tercer integrante le da cierta garantía de consistencia a las aulas de emprendimiento. El equipo directivo tiene que estar de la mano del equipo, tiene que formar parte de este equipo de las aulas de emprendimiento porque si lo hace pues va a facilitar, va a empujar, va a colaborar, nos va a ayudar en organizar espacios, tiempos, en organizar reuniones institucionales cuando nos relacionamos con el entorno y en definitiva nos tiene que representar, ¿no? También dentro del centro y cuando nos relacionemos con el entorno. Y evidentemente cuando el aula de emprendimiento lleve su andadura sería ideal que estos objetivos del aula de emprendimiento se incluyan dentro del proyecto educativo de centro ya dándole unas garantías de permanencia estables. Y por último, y como decíamos, también necesitamos contar con los socios y colaboradores del ecosistema empresarial y social del centro. Y aquí la variedad es grandísima, va a depender todo del entorno concreto de cada centro educativo. Así pues podéis tener como socios a empresas, emprendedores, organizaciones empresariales, la administración, los viveros incubadores de empresas, las famosas 3F, los Families, Foods and Friends, que serían aquellos que invitan a colaborar en los proyectos de emprendimiento de una forma más cercana, asociaciones o fundaciones, ¿no? Es muy clave, es muy importante integrar a esta parte en el equipo porque nos van a ayudar a definir retos del aula de emprendimiento, a darle una proyección más extendida y, ¿por qué no?, también para tener un apoyo económico. En definitiva, esta sería la composición de nuestro equipo y evidentemente tenemos una parte de ese equipo que es clave en la puesta en marcha de las aulas y sois vosotros, profesores y profesoras, que de alguna forma van a iniciar la andadura del aula de emprendimiento y que sin vosotros no se podría comenzar. Sería imprescindible contar con un equipo mínimo de 1 o 2 profesores o profesoras que inicien la aventura, que contagien la ilusión, que conformen el resto del equipo. Bueno, pues ya tenemos los objetivos, ya tenemos el equipo, vamos a decidir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que se va a hacer en el aula de emprendimiento. Evidentemente aquí entra en juego también
la realidad concreta de cada centro educativo, ¿no? De las posibilidades que tenga y de lo ambicioso que quiera ser con el aula de emprendimiento. Hasta aquí, pues ya hemos definido los objetivos generales, en qué nos queremos, cuál va a ser nuestra estrategia a grandes rasgos. Lo hemos concretado con los objetivos específicos para cada curso, esos objetivos concretos, los SMART Goals. Ahora nos falta llegar al último nivel de concreción y decir, bueno, pues para conseguir estos objetivos, ¿qué acciones, qué actuaciones voy a realizar? Solo es cuestión de pararse, no es un trabajo muy laborioso, solo es cuestión de tener claro lo que se quiere conseguir y empezar a hacer un puzzle de elementos, de actuaciones que se quieren conseguir con el aula de emprendimiento. Si os acordáis cuando dijimos un ejemplo de los objetivos específicos que queríamos que el centro se proponía, poníamos el ejemplo de hacer jornadas de sensibilización que alcanzaran el 20% del alumnado del centro. Bueno, pues para conseguir ese objetivo, una de las actuaciones sería pues, realizar las primeras jornadas de sensibilización hacia el emprendimiento del alumnado del centro. Y así, todas las necesarias para poder concretar los objetivos específicos. Cuando las tengamos enumeradas es fácil, los asignamos a un horizonte temporal de cada actividad. Haremos un mapa de retos en el que tendremos claro los objetivos a conseguir en cada curso y en qué momento. De tal forma que centremos nuestros esfuerzos en conseguir aquellos objetivos que habíamos planificado. Bueno, y ahora llega la parte más importante, claro. Sabemos qué queremos conseguir, tenemos al equipo, ¿vale? Sabemos concretamente qué actuaciones voy a realizar. Llega el momento de saber, bueno, ¿y qué hago para conseguir todo esto? ¿Cómo lo consigo? En este apartado, nuestro objetivo, como una guía debe conseguir, es ser útil y daros la mayor fuente de recursos, de ideas que podáis tener para poder poner en marcha estas actuaciones. Con ese objetivo, en la guía tenéis agrupadas estas 6 tareas generales que pensamos que en cualquier aula de emprendimiento se pueden llevar a cabo. La jornada de sensibilización de las que hablábamos, la formación del profesorado, la creación del espacio físico, la actividad clave, el taller de emprendimiento, el taller de habilidades personales y sociales y cómo crear esa red de socios y colaboradores. Bueno, pues para cada una de estas 6 actuaciones os voy a intentar resumir la batería de herramientas que os propongo y que vais a poder elegir y utilizar para poner en marcha el aula. Y en primer lugar, y aunque nos dé la envidia bueno, este profesor o estos colegas que tienen un contacto personal, ¿no? Sí que tenemos que contagiar esa ilusión por el emprendimiento, es decir, o por lo menos desde mi experiencia, es complicado contagiar a los chicos, a nuestros alumnos y alumnas, a que inicien una aventura, a que prueben. Pues esta primera conjunto de herramientas o de actividades van encaminadas a eso, a inspirar en ellos ese entusiasmo, esa alegría, que no es tarea fácil, pero se puede conseguir. Con este objetivo de contagiar a los estudiantes en el emprendimiento, tenemos que tener, o se ha de tener clara la visión de que hay que realizar actividades que estén en la línea de la vida, de la cotidianidad de nuestros jóvenes, que sean ágiles, visuales, que sean participativas y en los que ellos se puedan involucrar. Ideas para poder hacer esta jornada, pues una de ellas es el café emprendedor, que es una sesión, o son sesiones de corta duración, cercanas, en las que se tiene una entrevista cara a cara con un emprendedor o emprendedora de la zona y en la que se puede compartir pues aventuras y desventuras, ¿no? Éxitos, obstáculos y el día a día cotidiano de un emprendedor. Incluso con la posibilidad de que se puedan crear posibles sinergias de ideas emprendedoras. Evidentemente, tal y como está ahora mismo nuestra situación sanitaria, pues este acercamiento personal no sea posible.
pero también existen los webinars con emprendedores de referencia, es decir, estos seminarios virtuales con emprendedores que al ser virtual nos da la opción también de poder hacer un pequeño sondeo con nuestros alumnos, incluso preguntarles por aquellos emprendedores de referencia en su mundo, youtubers o influencers que a lo mejor a ellos les llame más la atención y que nos sirva para engancharlos. Además existe una aplicación muy fácil de utilizar en YouTube, los eventos directos en YouTube, y en la guía tenéis un enlace a la academia de YouTube en la que os enseña cómo ponerlos en marcha. Más opciones para poder sensibilizar. Otra de las opciones que también os aseguro que tiene mucho éxito es teniendo experiencias de emprendimiento con los chicos. Emprender emprendiendo. Y aquí os recomiendo la dinámica del reto de los 5 euros, que fue puesta en marcha por Tina Selling, es una profesora de la Universidad de Stanford, y consiste en poner en marcha una actividad, o sea, entregarle a los grupos de alumnos 5 euros para que pongan en marcha una actividad empresarial y consigan en 2-3 días recuperar esos 5 euros y obtener un beneficio. Y yo os digo que os sorprenderéis, ¿eh? Yo he tenido grupos de alumnos que al final se quedaban y han tenido beneficios de hasta 200 euros. Con esto los chicos, cuando se dan cuenta de que funciona, se enganchan. Pero por último, también podéis utilizar experiencias emprendedoras de éxito, como es el caso de Design for Change, que es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro en la que participan más de 70 países y que se centra en fomentar el espíritu emprendedor en instituciones formales y no formales, en mostrar a los jóvenes que hay gente como ellos que ponen en marcha experiencias emprendedoras y que cambian su mundo más cercano. Y como estas tenéis muchas más, tenéis Junior Achievement, Young Business Talent, el reto de Emprende de la Caixa, Banalón Educa, tenéis un repertorio increíble donde podréis elegir la experiencia que podéis utilizar con este objetivo. La segunda de las herramientas, la formación del profesorado. Y aquí sé que os toca un poquito porque somos nosotros y a lo mejor siempre tenemos ahí la duda de si realmente estamos preparados. Pues ya os tranquilizo en el sentido en el que en el emprendimiento, como en cualquier otra formación, nunca se va a estar lo suficientemente preparado como para abordar nada con total seguridad, ¿no? Lo importante es tener esa ilusión y pasión por el emprendimiento, y lo que se tenga que aprender, siempre hay opciones. ¿En qué es necesario que el profesor o profesora que ponga en marcha el aula de emprendimiento tenga que estar formado? Pues básicamente en estas metodologías activas de emprendimiento y en la competencia digital necesaria que necesitamos ahora para poder transmitir a nuestro alumnado esa competencia digital que necesitan para sus emprendimientos online. Cuando hablamos de metodologías activas de emprendimiento, yo os cito aquí las más actuales, las que se están utilizando ahora, pero evidentemente, seguramente aquí en el horizonte de 1 o 2 años, pues habrá otras, ¿no? El design thinking como el pensamiento de diseño basado en la creatividad para la generación de ideas y solución de problemas, o la herramienta de los océanos azules para valorar la competencia que hay en un sector y ver si el producto que lanzamos va a tener mucha competencia o no, o el diseño de modelos de negocios innovadores basados en la creatividad y en la transformación de modelos económicos ya existentes, la validación del modelo de negocio a través de la experiencia del cliente, del usuario, o el desarrollo ágil de productos a través de ciclos cortos. No os agobiéis porque esto es mucho, pero es muy sencillito de utilizar, dinámico y muy visual. Además, para conseguir toda esta formación tenéis 2 vías, o hay 2 vías para poder hacerlo. Una a través de una formación especializada, a través de webs especializadas, de los recursos de formación de vuestras comunidades autónomas, de los recursos que os ofrezca el INTEF. El INTEF también tiene un kit de herramientas para la competencia digital docente que es muy atractivo y muy útil. O
a través de la colaboración de expertos en emprendimiento. Evidentemente nunca vamos a poder estar al día de todas las herramientas que se puedan utilizar y es esta colaboración con expertos un recurso muy útil para aprender a medida que aprenden también nuestros alumnos, hecho que une mucho. En tercer lugar, y casi que el recurso más atractivo en esto de las aulas de emprendimiento es ese desafío de crear el espacio físico en el que implantar el aula de emprendimiento. Evidentemente, este proceso o este reto va a ser más o menos ambicioso en función del espacio con el que cuente vuestro centro, ¿no? De la disponibilidad de espacio. Somos conscientes de que en no todos los centros va a haber disponibilidad, pero sí que es importante crear un espacio muy dinámico, muy flexible, con un mobiliario muy móvil, para poder utilizar un uso diferente para cada ocasión, en función de lo que nos necesitemos. ¿Qué ambientes se pueden crear de partida o básicos en un aula física? Pues el primero de ellos es un espacio teamwork, un espacio de trabajo dinámico, versátil, tanto para la exposición en grupo de todos los integrantes como para el trabajo en pareja o el trabajo en grupo, algo dinámico. O el espacio de coworking, un espacio digital y también virtual para la generación de los proyectos in situ o para el aprendizaje y colaboración del proyecto. O el espacio designer, ese espacio distendido, relajado, que es el que más le gusta a los chicos, que pues potencia la creatividad, la generación de ideas y ayuda a resolver problemas y obstáculos. Pero si seguimos soñando y avanzando y tenemos espacio, también puede haber un espacio maker, un espacio donde poder crear físicamente nuestros proyectos y prototipos de las ideas de negocio que tengamos. O un espacio speaker, este sí que es muy valioso, porque nos va a permitir que los chicos puedan realizar prácticas de la defensa de sus proyectos, de debates, de negociaciones, algo que, bueno, que es necesario practicar para que de verdad sea ágil. Todo ello, evidentemente, con un mobiliario muy dinámico, móvil, polivalente, con el material complementario con el que podamos hacer, con el objetivo de que sea tan versátil que cada día le podamos dar el uso que necesitemos darle. En definitiva, como cualquier espacio del centro, será muy útil crear unas normas de organización y funcionamiento del aula que establezcan y que garanticen la conservación adecuada del centro y que también garantice la ocupación efectiva a tiempo completo de las instalaciones. Es decir, que el tiempo que no se esté utilizando para las tareas propias del taller de emprendimiento, que pueda ser utilizado en el centro pues para aquellos módulos que estén vinculados con el emprendimiento. Y una vez que ya tenemos el aula, afrontamos casi la parte, el objetivo más importante de las aulas de emprendimiento, que son los talleres de emprendimiento. Aquellas actividades, aquellos talleres en los que se van a crear, van a nacer los proyectos de emprendimiento. Y como es la actividad clave del aula de emprendimiento, es importante organizarla bien, organizar la metodología, los equipos en los que cómo se va a trabajar, la temporalización, crear un itinerario emprendedor adaptado a la realidad del centro y definir cómo se van a presentar y defender dichos proyectos. En primer lugar, cuando hablamos de organizar, estamos hablando de pensar cuál va a ser la metodología, cómo se va a trabajar en el aula. Vamos a trabajar siempre en gran grupo, en parejas, en pequeños grupos. Va a haber un profesor en el aula o varios profesores en el aula. La metodología va a ser siempre presencial, virtual. Vamos a combinar ambas modalidades. Y una vez que tengamos eso fijado, es muy importante tener claro cómo se van a realizar la creación de equipos, el team building.
Es importante que sean grupos heterogéneos, lo más dispares posible, porque la creatividad y las buenas ideas de negocio se crean desde esa heterogeneidad, y hay que aprender, hay que enseñarles a que trabajen de forma coordinada, respetuosa, colaborativa y efectiva. Y también esta tarea también necesita su tiempo. Y por último, y no menos importante, hay que establecer la temporalización del taller. ¿En qué día se va a realizar? ¿A qué horas? ¿Quién lo va a utilizar? Establecer un calendario de utilización del aula que va a ser muy importante para su uso efectivo. Evidentemente, la prioridad será la puesta en marcha del taller de emprendimiento, esas actividades del taller de emprendimiento en el aula. ¿En qué horario? Pues evidentemente, como es una actividad fuera del horario lectivo, pues la hora más indicada sería la séptima hora, una vez acabada el periodo lectivo, y así evitando que los alumnos tengan que hacer desplazamientos adicionales, o en horario vespertino. Pero además de eso, durante la mañana, pues los profesores que impartan módulos o asignaturas asociados al emprendimiento también pueden utilizar este espacio para desarrollar sus actividades de emprendimiento. O incluso aquellas actividades que se lleven a cabo a través de las asociaciones y que puedan o estén dispuestos a utilizar las aulas durante la mañana, también tienen cabida. El objetivo, pues que una vez que pongamos en marcha el aula, sea aprovechada al máximo. Ese es el objetivo, la repercusión sea máxima. En segundo lugar, hay que diseñar el itinerario emprendedor. Es decir, vamos a realizar un itinerario adaptado a la realidad de nuestro centro, pero que sea algo ágil, realista a la realidad con la que nos enfrentamos, que sea posible y cercano sobre todo a las posibilidades de los estudiantes, que no le planteemos proyectos que una vez que estén sobre el papel sean difíciles de llevar a la práctica porque se desmotivan. En el emprendimiento se puede empezar desde lo básico y muy básico y después ir avanzando. Para esto, que a lo mejor es lo más complicado, en la guía tenéis una batería de páginas web donde viene una cantidad de recursos importantes para diseñar ese itinerario emprendedor, contenido ya elaborado. Vamos, lo único que tendréis que hacer es diseñar o elegir cuáles de estas páginas web más se adapta a la idea de aula de emprendimiento que queréis poner en marcha. Y por último, la presentación y defensa de los proyectos a través de cualquiera de las modalidades que hay para hacerlo. La modalidad de Shark Tank, el tanque de tiburones tan famoso en Estados Unidos, en la que un emprendedor presenta a unos posibles inversores su idea de negocio para obtener inversión, o a través de ferias de emprendimiento con otros centros, o simplemente a nivel de centro. Aquí, claro, necesitaremos que nuestros alumnos tengan esas habilidades blandas de cómo hablar en público y de cómo defenderlo para que la defensa sea adecuada. Y es muy conveniente que participen y que invitemos a los medios de comunicación para que nuestra aula de emprendimiento vaya teniendo proyección en el entorno. Bueno, pues esta sería la conformación de nuestro taller de emprendimiento. Pero seguimos porque tenemos más actividades. Tenemos esto de lo que hemos hablado de las skills, es decir, que además de todo esto, y quizás aparte de la parte formal de la educación, nuestros alumnos van a necesitar una parte de habilidades sociales, personales y profesionales que el mundo laboral está necesitando. No es un taller, no es una actividad imprescindible, pero sí que si la podemos encajar va a ser garantía de éxito. Tanto en las soft skills, como hemos hablado, que son habilidades personales, interpersonales, como en las vocational skills, que son referentes sobre todo a cada uno de los ámbitos profesionales. En cuanto a la primera de ellas, las habilidades personales y sociales, el Foro Económico Mundial ha establecido el top 10, las 10 habilidades personales y sociales necesarias para el 2025. Y van todas encauzadas al pensamiento analítico, al aprendizaje, a la resolución de problemas, a la creatividad. Si tenemos que pensar en qué taller de habilidades hay personales tendríamos que poner en marcha, tenemos que indudablemente pensar en esto
en estas que el mercado laboral va a estar demandando de nuestros alumnos y alumnas. Y si hablamos de las competencias o de las habilidades profesionales, ya está aquí la cuarta revolución industrial y nuestros alumnos y alumnas van a tener que ser especialistas en automatización, en inteligencia artificial, en realidad aumentada, en Big Data, en el Internet de las cosas. Necesitamos, o por lo menos tenemos que empezar a priorizar que nuestro alumnado también aporte este talento tan necesario en la economía hoy en día. Bueno, ¿y cómo lo conseguimos? Nada, pensando lo primero que todo se puede aprender, que va a ser una actividad transversal y complementaria y que necesitamos primero hacer una lista priorizada de qué habilidades, empezando por lo más básico y ya iremos avanzando. Y al igual que pasaba en el caso anterior, en la guía vais a tener también una batería de recursos webs que vais a poder utilizar para poder poner en marcha este tipo de talleres. Y estamos ya en el último de las posibles acciones, esa creación de red de colaboradores y de socios del entorno. Como cualquier proyecto que empieza, este es el Business Model Canvas, el lienzo de modelo de negocio de una empresa que comienza y que tiene sus elementos básicos. También incluye a los socios clave como una parte integrante y necesaria. Pues nuestra aula de emprendimiento tiene que tener a socios como agencias de desarrollo local, las concejalías, cámaras de comercio, viveros, asociaciones, todo lo que nuestro o vuestro entorno en concreto os pueda ofrecer. Y esta tiene que ser una unión win-win, tienen que ganar todos, las dos partes han de ganar de esta asociación. ¿Qué gana el aula de emprendimiento con esta red de socios? Pues la verdad es que tiene muchos beneficios. Puede contar con mentores, con esos consejeros y guías que acompañen el comienzo de un proyecto de empresa. Bien es conocido en el mundo empresarial que la garantía de éxito de una empresa, el 80% de la garantía de éxito de una empresa está en la gestión y solo un 20% en la idea. Luego, esta ayuda de los mentores es muy, muy valiosa. O podemos tener también business angels, padrinos inversores que se involucren en el proyecto, o asesores, expertos en determinados ámbitos, o los colaboradores, estos early adopters, estos personal cercano a los jóvenes emprendedores que están dispuestos a hacer las primeras pruebas, o incluso patrocinadores que se animen a potenciar económicamente los proyectos. Pero la otra mano es que estos socios también tienen que ver que ganan algo con esta asociación. ¿Qué pueden ganar ellos? Pues ganan la generación de posibles sinergias empresariales con los proyectos que nazcan en el aula de emprendimiento, el enriquecimiento de su responsabilidad social corporativa, posibles beneficios económicos de aquellos que participen en los proyectos de emprendimiento, o la implicación en esa facilidad para la innovación y el cambio, porque las ideas llaman a las ideas. En definitiva, tenéis aquí las 6 posibles acciones y bueno, cada centro tendrá que elegir de todos estos recursos cuál es el que más se adapta a ellos. Y ya solo nos quedan 2 pasos últimos y rápidos. Ya sé qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo hago, en qué momento. Y en este caso va a depender mucho del momento en el que el aula de emprendimiento se ponga en marcha. Para el caso más general, en el que el aula de emprendimiento se inicie con el inicio de curso, pues en el primer trimestre las actividades estarían centradas en la sensibilización del alumnado, en la formación del profesorado que lo va a poner en marcha o en la creación del espacio físico, dejando al taller de emprendimiento y al taller de habilidades sociales y profesionales para el segundo y el tercer trimestre. En el caso de que sea posible, pues ir creando la red de socios y colaboradores. Y siempre al final del tercer trimestre, pues la presentación de los proyectos. Sin embargo, y me imagino que es el caso de todos vosotros, si el comienzo del aula de emprendimiento es en el segundo trimestre del curso, pues quizás tenemos que perseguir objetivos menos ambiciosos. Dejar a lo mejor los talleres de habilidades personales y sociales para cursos siguientes y centrarnos en la sensibilización del alumnado, nuestra propia formación, la formación del profesorado, la creación del espacio físico
y poner en marcha cuanto antes el taller de emprendimiento. ¿Que es posible ir creando la red de socios? Genial. Y como siempre hay que presentar los proyectos para dar difusión, para que nos vayan conociendo. Los siguientes cursos de vida, los segundos, una vez que ya reiniciamos, pues será una actividad cotidiana en la que los talleres de emprendimiento ya empezarán en el primer curso y seguramente, y dependiendo del volumen de proyectos, se podrían hacer dos presentaciones de proyectos. Vale, ya sabemos cuándo, solo nos queda un último paso para garantizar que nuestro aula de emprendimiento va a consolidarse con éxito. ¿Cómo mejoramos? Mejoramos con un proceso Lean, un proceso cíclico en el que construimos, medimos y aprendemos. En este momento nuestro proyecto ya está en funcionamiento, lo hemos construido, vemos que funciona y nos toca medir aquellos objetivos específicos que planteamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos nuestros objetivos específicos, tan solo tenemos que establecer un nivel de exigencia, es decir, vamos a poner una vara de medir, ¿no? Por ejemplo, podéis decir, bueno, pues si el 80% del objetivo se ha alcanzado, pues consideramos que se ha conseguido. Una vez que lo medimos, podemos ver que podemos valorar o puede pasar dos cosas, que se han conseguido los objetivos, genial, o sea, aprendemos y reforzamos para el curso siguiente, o puede ser que haya fallado algo. En este caso tenemos que investigar, tenemos que cambiar, tenemos que aprender y mejorar. ¿Cómo hacer esto? Pues en base a los objetivos específicos. Recomendable hacer también una encuesta de carácter general y hacerlo con una encuesta que sea breve, concreta, fácil y digital sobre todo. Podéis utilizar la herramienta de Google Forms, que es muy adecuada para eso y muy sencillita. Una vez que ya hemos medido, que tenemos toda la información, ya solo nos queda ¿qué? Aprender. Tenemos que aprender, tenemos que ver qué ha pasado, mejorar y seguir evolucionando. Podemos copiar el lema del mayor hub tecnológico ahora mismo en Silicon Valley y equivocarnos pronto y equivocarnos mucho para constantemente estar aprendiendo. Y por mi parte nada más, agradeceros vuestra atención y bueno, esperar que la guía os sea útil y que tengáis mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por tu presentación, que creo que ha sido bastante clarificadora. Comentar que algunas personas se han incorporado un poco más tarde, pues la sesión se está grabando y se colgará para que esté a disposición de todos vosotros. Agradecer a Isabel el trabajo, pero sobre todo queremos agradeceros a vosotros el enorme esfuerzo que estáis realizando y que vais a realizar, porque nada de esto, ni con muchas guías, ni con muchos fondos tiene sentido si no tenemos a personas implicadas en poner en marcha estas aulas que, como os decía, son fundamentales para el futuro del país. Con el plan de modernización de la formación profesional vamos a poner 1.850 aulas de emprendimiento a lo largo de los próximos 3 años, con una inversión con fondos del Ministerio de Educación y Formación Profesional de 21 millones de euros, y estamos convencidos que esto será una pieza clave para cambiar el sistema, para modernizar y para poner en valor el emprendimiento que tanto hace falta. Por nuestra parte, poco más. Recordad que si tenéis cuestiones, preguntas que realizar, pueden dirigirla a la comunidad autónoma en concreto y dependiendo del modelo que hayan elegido o si hay alguna cosa que podamos apoyar desde el Ministerio de Educación, estaremos a su disposición. Muchas gracias, mucho éxito y seguiremos en contacto apoyando con todas las acciones para mejorar la formación profesional. Un saludo. Hasta luego.